Hechos capítulo 3, diga, ¡woohoo! Ya vamos para el capítulo 3, porque nos pasamos unas cuantas clases en el capítulo 2. Me quedaron cosas por decir, pero entendí que ya era suficiente, antes de que no me dejen pararme más aquí. Entonces vamos al capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Angie dijo ahorita que había desayuno en Vence. No hay desayuno, lo que hay es almuerzo y después merienda. Así que usted venga a Vence desayunada, eso es el sábado. El sábado sí no hay varón aquí, solo los que van a servir, que son los diáconos. El sábado es solo para las mujeres lindas de Betel y de todas las demás congregaciones que van a estar con nosotros como cada año. Hechos capítulo 3. El verso 1 al 10. ¿Lo tiene? ¿Están listos para recibir? Usted puede levantar su mano conmigo unos segundos y decirle ahí, Señor, háblame. Alguien puede decirle, tú eres la semilla, tu palabra es la semilla y yo soy tierra fértil, háblame en esta noche. Alguien puede decir, yo soy tierra fértil. Amén, en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, del verso 1 al 10. Pedro y Juan, ¿quiénes? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde. Y a esa hora se ora, sí, la iglesia primitiva oraba a cualquier hora. Pero esta era una hora específica, la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían, después en el capítulo 4 de Hechos dice que este hombre tenía 40 años aproximadamente, un poquito más, así que hacía más de 40 años este hombre estaba en esa situación. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, diga la puerta de la iglesia, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, porque él, debido a su condición, no podía trabajar. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, cuando vio a ¿quién? A Pedro y a Juan. Por cierto, Pedro quiere decir roca o piedra, y Juan quiere decir, entre diferentes connotaciones que tiene, yo me quedo con Dios es misericordioso. Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Verso 4, Pedro con Juan, fíjense cuántas veces dice estos dos nombres. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Así hay gente esperando recibir de usted algo, pero usted está esperando recibir algo cuando ya usted tiene que dar. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del apóstol, yo decreto, yo mando, ordeno, declaro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, la mano de la fuerza, le levantó, y al momento, ¿qué pasó? Las canillas se le pusieron bien, tuvieron fuerza. Se le afirmaron los pies y tobillos. Y eso que yo no puedo hacer mucho. Saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, ¿cómo? Vamos, dígalo fuerte. Entró con ellos en el templo. Ya no necesitaba que lo transportaran. Él entró andando y saltando y alabando a Dios. Levante su mano así conmigo, como si usted hubiera recibido un milagro, y alabe el nombre que es sobre todo nombre en esta noche. ¿Alguien conoce el poder de Dios? Vamos, levanta tu mano y alábale que Él vive.
No les voy a pedir que se levanten y salten, pero sí que alaben el nombre del Señor en esta noche, porque estoy completamente segura que usted ha comprobado de primera mano quién es Dios y que Él es todopoderoso. Usted dice amén, alábalo en esta noche. Vamos, te voy a regalar 20 segundos más para que tú alabes el nombre del Señor Jesucristo. Dígale, yo te alabo en esta noche, Señor, aleluya. Tengo mucho que agradecer. Y todo el pueblo, verso 9, le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué vio el pueblo? Que había un hombre que había sido cojo por más de 40 años y el hombre ya estaba de pie, estaba recto. Había entrado al templo por sí solo, pero no solamente había entrado, sino que lo había hecho saltando y alabando. El pueblo lo vio y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Es por eso que algunos se asombran cuando te ven a ti ahora y te conocieron antes. Aleluya. Y decían, pero este es el mismo que teníamos que recoger de la puerta del bar. Este es el mismo que teníamos que llamar a la policía porque usaba violencia en su casa. Esta es la misma mujer que le daba sartenazos al marido hace un tiempo atrás. Y les reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro, no quería soltar a Pedro y a Juan. El cojo que había sido sanado, todo el pueblo, diga conmigo, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué? Yo quiero que usted preste atención ahora a lo que vamos a leer. No sé si vamos a poder llegar hasta ahí, pero quiero que preste atención. Y usted termine de leer el pasaje, comience desde el primer verso otra vez ahora en casa y adelántese hasta el capítulo 4. Pedro le dice: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Dile ahí a tu vecino, por favor, ayúdame en esta noche, y pásale la voz ahí a tu vecino y dile: tú no tienes nada que dar. Mira cómo se quedan así tiesos. Vamos, pásale la voz a tu vecino, que él no se va a incomodar. Dios te bendiga, mi hermana. Pensé que no ibas a llegar hoy. Dile a tu vecino: tú no tienes nada que dar. Si nos quitan a Cristo de adentro, somos tripa nada más. Aleluya. Si hay algo dentro de nosotros que es útil, si hay algún testimonio que podemos dar para bendecir a otros, si hay algún cántico que puedo entonar en esta noche, si hay una palabra que puedo exponer en esta noche, es porque Cristo ha hecho campamento dentro de mi ser. Aleluya. Él me ha cambiado, Él me ha dado la palabra, Él me ha dado la unción, Él me ha dado el conocimiento, Él me ha dado la revelación para yo poder ser testigo del Señor Jesús. Entonces no hay nada en mí que le debe asombrar a usted. Usted tiene que asombrarse de la obra maravillosa, formidable, grande que hace el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con cualquiera, vamos, dile ahí a tu vecino: esto es con cualquiera que se ponga en las manos del Dios vivo. Aleluya. Con cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio, porque tampoco esto es de gratis. La unción no es de gratis. Hay un precio que pagar, pero es con cualquiera que se encierre ahí en su aposento y comience a decirle al Padre: yo te necesito, yo quiero más de ti. No para que me uses, sino porque quiero conocer quién eres tú. Quiero conocer tu rostro. Quiero saber qué hay en tu corazón. Muéstrame lo que hay en tu corazón. Cuando usted comienza a hacer esa oración cerrada la puerta detrás de ti, el Espíritu Santo comienza a revelarte a tu vida y entonces hace de ti una vasija útil en sus manos, porque sin Cristo somos inútiles. Aleluya.
Mira, muchos que tienen el ego por arriba no dicen amén en esta noche. Lo que estoy tratando de hacer en esta noche es bajarte el ego. Vamos, dile a tu vecino, bájate el ego, que sin Cristo no somos nada. Dile a tu vecino, sin Cristo no somos nada. Aleluya. Si hay algo digno de imitar, eso es Cristo. Si hay alguien que usted debe de honrarle, es a Cristo y solo a Cristo. Vamos, dile a tu vecino, no te dejes engañar. Todo lo que tengo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no hay nada mío, todo es de Él, la gloria es para Él, el imperio es para Él, la alabanza es para Él, la honra es para Él, siempre, en todos los aspectos de nuestra vida. Aunque usted tenga un título ahí guindado en su pared que diga que usted es doctor, ingeniero, arquitecto, no, la gloria es de Cristo, que te da la fuerza y el conocimiento, la sabiduría para poder lograr cosas que logramos como humanos. Pero en el ámbito espiritual, todo es de Él. Usted puede levantar su mano así conmigo en esta noche y decir, todo es de Cristo. Vamos, dígale, todo es de Él. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Aleluya. Vamos a darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Elisha está para Argentina por 15 días. ¿A quién le echo la culpa que me bajaron el micrófono? Entonces, estamos allí en el capítulo 3, comenzando el capítulo 3 de los Hechos, y comenzamos a ver entonces la iglesia que están haciendo. ¿Usted está conmigo? Están haciendo una iglesia pentecostal. Imagínese usted si esta iglesia era pentecostal, que recibió el bautismo del Espíritu Santo, de la mano del Espíritu Santo. Ahí no había nadie imponiendo mano, no había nadie soplando gente, no había nadie empujando gente. El Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de los que estaban reunidos en aquel aposento y fueron llenos de poder desde lo alto. Entonces estaban haciendo una iglesia poderosa. Diga conmigo, una iglesia poderosa. Ahora respóndame usted en esta noche, ¿es digno, esa iglesia es digna de que nosotros la miremos, de que la estudiemos, de que la observemos? Eso es lo que estamos haciendo, mirando la iglesia, los inicios, pero no solamente para admirar la iglesia de los Hechos, sino para imitar la iglesia de los Hechos. Dale un codazo ahí a tu vecino y dile, esto no es solamente para admirarnos, no es solo para que usted diga, wow, qué gente más buena, wow, qué gente más ungida, wow, como hacían milagros. No, este estudio no es para que usted diga, wow, este estudio es para confrontarte a usted, para ponerlo de frente con la iglesia que marcó un antes y un después, la iglesia de los Hechos. Vamos, dile a tu vecino, no es solo para que te admires, es para que imites la conducta de la iglesia naciente de los Hechos. Aleluya. Entonces la iglesia de los Hechos, igual que usted y yo, no fue diseñada solo para reunirse. No fue diseñada solo para que usted venga aquí a llenar bancos, a mirar la ropa que se puso la pastora, o si tiene el pelo frisado, o se lo peinó bien hoy, o qué canción están cantando. No, el diseño que nació en el corazón de Dios no es para nosotros ocupar espacio. Aleluya. No es para que vengamos aquí a sentarnos a ocupar un espacio como no lo hacía la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos lo que hacía era manifestar la presencia viva de Cristo Jesús. ¿Dónde lo manifestaba? De primera mano, donde estaba la necesidad del pueblo, donde estaba el necesitado. Porque donde hay dolor es donde el mundo no quiere llegar. El mundo le da la espalda al dolor. El mundo le da la espalda a la necesidad. Pero la iglesia de Jesucristo está llamada a enfrentar el dolor, a enfrentar la necesidad, a suplir a los necesitados. Una palabra de esperanza. La iglesia de Jesucristo está llamada a suplir al enfermo. Una palabra de ánimo, una oración que lo levante. Nosotros no le damos la espalda al necesitado. Y si usted lo está haciendo, ha sido
su costumbre en este país, que a veces nos cambia un poco lo aprendido y comienza a cambiarnos las tradiciones. Y en este país se usa mucho eso, es tu problema. Tu problema es tu problema y mi problema es mi problema. No te metas en el mío, yo no me meto en el tuyo. La iglesia de Jesucristo, si bien respetamos los límites de cada uno, estamos llamados a ocuparnos unos de los otros, a sobrellevar la carga unos de los otros, pero no solamente aquí adentro, no con espíritu de religiosidad, sino donde está la verdadera necesidad allá afuera, donde se están perdiendo las almas, donde el enemigo está haciendo mella. Allí está llamada la iglesia de Jesucristo a llevar esperanza. Y eso era lo que estaba haciendo la iglesia de los Hechos, que no era una portadora de religión. Usted y yo no somos portadores de una religión más. No ocupamos un espacio en la lista de religiones. No, nosotros somos la verdadera iglesia de Jesús. Ay, yo quiero que alguien entienda eso en esta noche. Aleluya. Yo quiero que alguien levante su mano en esta noche y diga: yo soy la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no anda mirando a ver que me cogieron el banco que en donde se sienta en cualquier lugar. El caso es estar en la casa del Señor y levantar manos santas a aquel que nos dio la vida, el que nos dio aliento de vida. Aleluya. Así que nosotros no somos una religión más. Nosotros somos la iglesia. Aleluya. No somos portadores de religión. Cuando usted va a hablar de Cristo allá afuera, usted no está portando una religión o una doctrina o un conocimiento. Nosotros somos portadores del mismo Cristo. Aleluya. Porque ahora, mire qué cosa más linda. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. ¿Alguien puede testificar eso en esta noche? Alguien que no sea religioso sentado aquí en estos bancos, que levante su mano en esta noche y diga: yo lo que porto es a Cristo. El mismo Cristo que vive dentro de mí es el mismo Cristo que yo le ofrezco a todo el que quiera escucharme. La iglesia de los Hechos no hablaba de poder, ellos portaban el poder. Aleluya. Así que nosotros, la iglesia Betel, tiene que dejar de hablar de poder y comenzar a portar y no solo portarlo, sino exportarlo allá afuera en las calles donde se necesita poder de Dios. Aleluya. Porque no somos una iglesia muerta, no somos una iglesia de solo palabras. Nosotros tenemos que mirar el modelo de la iglesia de los Hechos y comenzar a movernos en fe, como hicieron Pedro y Juan. Así que la iglesia primitiva no era religiosa, diga conmigo, no era religiosa. No era una iglesia pasiva, así como usted está sentado ahí en los bancos, quedándose dormido. No era una iglesia encerrada, como está acostumbrada la iglesia hoy en día, estar encerrado. Cuando vengo aquí me encierro, con el resto ya cumplí. Alaba o disimula. Y cuando sales del encierro te olvidas que eres iglesia y que tienes que portar a Cristo en tu trabajo. En tu trabajo, allí eres iglesia en tu trabajo. Aleluya. Cuando vas al Sedano a hacer los mandados, eres iglesia en el Sedano. Cuando vas a León Medical Center, también allí eres el cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva era llena del Espíritu Santo, sensible a la necesidad y portadora de milagros. Ella llevaba los milagros. Los milagros la perseguían a la iglesia, no la iglesia atrás de los milagros como ahora. Así que Dios no quiere que seamos simples admiradores. Yo necesito que se levanten, aunque sea 5 en esta congregación, que dejen de admirar gente, que dejen de admirar milagros del pasado y comiencen a imitar lo que pasó en el libro de los Hechos. Yo soy una de ellas. No sé quién me puede seguir en esta noche, aleluya, y levantar su mano y decir: yo quiero ser una imitadora de lo que Cristo hizo en el pasado. El mismo Dios que habitó allí, movió las aguas en el estanque, en el
el tiempo donde estaba ministrando, ese mismo Jesús es el que puede mover las aguas del estanque de Betel, las aguas para que venga un viento recio sobre la iglesia de Jesucristo que se llama Betel. Casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Qué lindo que usted y yo pertenecemos a esta iglesia. Vamos a darle un codazo allá a tu vecino y dile: no te dejes mover. Usted y yo somos iglesia Betel. Aleluya. Y le voy a decir algo. Esto es una ñoñería pastoral. ¿Usted me permite una ñoñería pastoral? No me gustan las ñoñerías, las evito. Y a la gente ñoña también. Pero permítame esta ñoñería a mí. Por años, llevamos 20 y pico de años en este lugar precioso donde Dios nos puso. Hemos visto salir a gente de aquí y después extrañan. No voy a decir más nada, es una ñoñería chiquitica, pero dile ahí a tu vecino: Betel es Betel. Yo les dije que era una ñoñería pastoral. Pero también lo hago con conocimiento porque nosotros ahora como pastores tenemos que visitar diferentes lugares, reunirnos con muchas otras iglesias, otras personas. Y dile a tu vecino: Betel es Betel. Esto no es obra de hombre, no es obra de hombres, no es obra de nadie, de ninguno de los que ha pasado por este altar. Es el Espíritu Santo. Quizás cuando estemos allá frente al Señor podamos entender por qué. Aquí ningún humano ha hecho nada para merecer la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero Él está aquí, aleluya, Él se mueve aquí, Él toca los corazones que vienen a este lugar y tenemos muchos y muchos testimonios de gente que dicen: desde que entré por la puerta yo sentí algo especial. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios y a mí me basta con eso, aleluya, que Él está. Y cuando Cristo está, todo se siente diferente. Hasta los regaños de los pastores usted lo siente diferente. Los no pastorales usted lo siente diferente. Sí, porque dice: bueno, los pastores son un poco pesados, pero el Espíritu Santo está ahí. Los regaños con amor. A veces no tienen mucho amor, pero Dios quiere que seamos imitadores. ¿Usted dice amén? Imitadores. Yo quiero estar segura, antes de seguir avanzando lecciones y lecciones y lecciones, que usted está entendiendo qué es lo que está pasando con este estudio. No deje pasar la palabra así: ay, yo me emociono, porque estamos acostumbrados a ser cristianos así. Qué bueno estuvo el culto. ¿Y cuál fue la prédica? Ay, no sé, pero qué bueno estuvo. Entonces no se cumple el objetivo de venir a reunirnos. Usted tiene que recordar la palabra. Hello, diga a su vecino allí: recuerda la palabra. Porque si no, no se cumple el objetivo de todo el estudio de los hechos y perdemos años y años sentados en un banco. Entonces hay que ser imitadores de la iglesia de los hechos. Aleluya. Esta iglesia de los hechos fue la que recibió la patente divina. El diseño directo de Dios. Entonces, ¿tenemos que mirarla o no? Una patente es un permiso oficial, que en otras palabras bien fácil para que usted entienda en esta noche. Ese permiso oficial lo que dice es: esto lo inventé yo. Entonces la iglesia de los hechos es la iglesia que tiene la patente del Espíritu Santo de Dios. Eso lo inventó Él, no es obra de humanos, aleluya. Entonces aquí en Betel vamos a escudriñar y tratar, dile a tu vecino: tratar. Poner todo nuestro empeño por parecernos a esa iglesia patentizada por el Espíritu Santo. Esta iglesia, bajando ya al primer verso, todo eso fue la introducción. Era una iglesia que sabía cuál era su lugar. Vamos, dile ya a tu vecino: ¿sabes tú cuál es tu lugar? Dile: ¿sabes tú cuál es tu lugar? ¿Alguien me puede ayudar ahí a pasar la voz, please? Yo hago esto porque veo unos cuantos dormidos. No se piense que es una muletilla.
Dice el primer verso: Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Pero estudiando este capítulo, me llamó la atención que se repite varias veces: Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan y Pedro y Juan. Y yo dije, wow, ¿por qué tantas veces Lucas? Me encantó que Lucas en este tercer capítulo destaca aquí estos dos nombres, Pedro y Juan. Y empieza el capítulo con Pedro y Juan. Después de Pentecostés, capítulo 2. A ver, ¿quién se atreve en esta noche a decirme qué está pasando en el capítulo 1 y en el 2? Vamos, rápido. En el capítulo 1, ¿qué pasa? La ascensión de Jesús, pero antes de Jesús ascender, la promesa: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos. Pero ahí el verso 8 dice: y recibiréis poder. Eso es clásico, eso tiene que sabérselo todo el mundo. Hechos capítulo 1, el verso 8: y recibiréis dunamis. Lo estuvimos escudriñando: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos Jerusalén, en Judea, en Samaria y ya explicamos todas esas cosas. Jesús asciende. Los que estaban allí mirando se quedaron observando. ¿Qué pasa en el capítulo 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y allí ya escudriñamos todo eso hasta que llegamos a los últimos versos, naciendo la iglesia. Pedro predica, se convierte en ¿cuántos? Todo eso, el capítulo 2 es la base, el piso, las columnas, no sé, de todo el libro de los Hechos. Pentecostés. Y estamos ahora en el capítulo 3 y salen Pedro y Juan. Después de esos dos capítulos tan fuertes, entonces Lucas comienza diciendo Pedro y Juan, pero no había que hablar del Espíritu Santo. Pero Lucas repetidamente menciona a estas dos personas y los destaca todo el tiempo en el tercer capítulo. Aleluya. Y pone Pedro y Juan. Y Pedro y Juan. ¿Por qué Pedro y Juan? Porque Pedro y Juan estaban en el lugar correcto a la hora correcta. Vamos, dile ahí a tu vecino: Pedro y Juan estaban en el lugar correcto a la hora correcta. Si hubiera sido otro apóstol, Andrés, o quizás hubiera sido Santiago, pues Lucas hubiera dicho Santiago y Andrés. Pero los que estaban en el lugar correcto, marca tu reloj así conmigo, los que estaban en el lugar correcto a la hora correcta fueron Pedro y Juan. Aleluya. Y cuando usted se mueve en el reloj de Dios, vamos, levanta tu reloj así conmigo en esta noche. Cuando usted se mueve justo en el tiempo de Dios, cuando usted aprende a discernir los tiempos del Señor para su vida, a Dios no le queda más remedio que llenarlo de su presencia y usarlo para su gloria. Pero vamos, pásale la voz ahí a tu vecino y dile: es en el tiempo correcto, en el lugar correcto. No es ni antes ni después. Aleluya. Por estar en el lugar correcto, a la hora correcta, Pedro y Juan se convierten en pioneros del primer milagro después de Pentecostés. De mano de los dos apóstoles, Pedro y Juan habían sido llenos ya del poder del Espíritu Santo. Lo que tenían ahora que hacer era empezar a hacer milagros, empezar a hacer maravillas y comenzar a edificar una iglesia para Jehová. Entonces Pedro y Juan estaban en el lugar correcto. ¿Dónde? En el lugar donde estaba el cojo. Y Lucas señala Pedro y Juan. Y a veces nosotros nos preguntamos como cristianos ñoños que somos: ¿y por qué a fulano y mengano y yo no? Te digo la respuesta o ya te la imaginaste. ¿Por qué? Vamos, respóndame usted. Porque hay que estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Aleluya. Fíjense que aquí nos mandaron a buscar a los otros. ¿Dónde están fulano y mengano que se habían quedado por allá por la casa? Que estaban durmiendo, cogiendo la siesta. No sé, la Biblia no los registra.
Pero Pedro y Juan, siempre hay alguien destacado. Dile ya a tu vecino, siempre hay alguien que va una milla extra, aleluya. Siempre hay alguien que está buscando más de Dios. Siempre hay uno que no está inconforme y dice, no importa que no vayan Andrés, Matías y todos los que quedaron, voy yo, Pedro y Juan. Vamos, dile a tu vecino, Pedro y Juan. Yo no sé usted, pero yo quiero ser familia de Pedro y Juan, aleluya. Yo quiero imitar la conducta de Pedro y Juan. No quedarme durmiendo en la casa cuando se me necesita, en el lugar correcto, a la hora correcta, aleluya. Cuando se necesita un grupo de gente que ande ministrando a cojos por ahí y haciendo milagros, ¿con quién usted cree que va a contar el líder? Con Pedro y con Juan, aleluya. Entonces Pedro y Juan fueron pioneros del primer milagro ocurrido luego de Pentecostés, porque estaban ¿qué? Sí, pero antes de esto, en el lugar correcto, a la hora correcta. ¿Usted quiere ser usado por Dios? Vamos, levántele la voz ahí a su vecino, ahora sí, con el dedo de la autoridad, y dígale, ¿tú quieres ser usada por Dios? Tienes que estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Aleluya. Vamos, pásale la voz a tu vecino. Mírale a los ojos allí como miraron Pedro y Juan aquel cojo y dile, ¿tú quieres ser usada por Dios? ¿Sí? Lo pensaste mucho. Entonces tienes que estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Aleluya. Quiero sembrar esto en la mente de alguien como el Espíritu Santo lo sembró en mi corazón hoy. Quiero que le pases la voz nuevamente a tu vecino y le preguntes, ¿tú quieres ser usada por Dios? Entonces tienes que estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Es la hora donde el maestro te necesite. No a la hora que tú quieres servir, no. Es a la hora que el maestro te necesita. Aleluya. Oh, si ese aplauso es para mí, no tienes que darlo. Pero si estás sintiendo que el Espíritu te está hablando en esta noche, más que aplaudir, levanta tus manos y di, yo quiero estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Aleluya. Esto fue determinante para que Lucas entonces, contándonos después a nosotros los cristianos de la posteridad, que entonces Lucas tomara el tiempo en el capítulo 3 para poner Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan. ¿Quieres que se escriba de ti? Pregúntale a tu vecino. ¿Quieres que se escriba de ti? ¿No quieres ser cristiano promedio? Entonces tienes que estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Mientras otros están durmiendo en casa, yo subo al templo a las 3 de la tarde y voy a adorar porque quiero ser usada por Dios en el lugar correcto, a la hora correcta. Donde mis hermanos me necesitan, para allá voy yo. Donde Cristo me necesita, para allá voy yo. Aunque no haya dormido, aunque no haya descansado, aunque me hayan tenido que inyectar las 2 nalgas, pues para allá voy yo, porque tengo que estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Aleluya. Esto no se trata de gente malcriada. Se acabó la mala crianza. Dile a tu vecino, Dios necesita gente en lugares estratégicos. Pero los lugares estratégicos no son populares. No son como lo que te han sembrado en la mente las naciones, el púlpito. No, los lugares estratégicos son subiendo el templo a las 3 de la tarde. En medio del desierto, donde hay un calor a las 3 de la tarde que se hace casi insoportable. Ese es el lugar donde Dios te quiere. Pásale la voz allí a tu vecino, dale un codazo pequeñito y diles, en el desierto a las 3 de la tarde. Aleluya. El lugar correcto para ti no es tu cama, no es tu almohada. Perdóname que te hable así, pero tengo la voz del Espíritu, la trompeta del Señor en la boca en esta noche, y tengo que decirte, tu comodidad no importa en esta iglesia. Lo que importa es la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes con quién podemos hacer iglesia? Con los que estén en el lugar correcto, a la hora correcta.
Quizás tú llevas 20 años en el lugar correcto y la hora correcta y has pasado desapercibida de alguna vista de algún líder que ha estado distraído. Pero si tú te mantienes en el lugar correcto, shatararaba, si te mantienes en el lugar correcto, a la hora correcta, déjame decirte que conociendo un poquito quién es Dios, a Dios le enamora un corazón que sea fiel. Aleluya. Es por eso que el Señor le dice allí a la iglesia, uno de los mensajes, le dice a la iglesia de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré el lugar correcto y la hora correcta. Aleluya. Y entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, habrán dos palabras. Y todo lo que estoy haciendo, desgastándome por el Señor, es solo para escuchar esas dos palabras. No quiero lugar privilegiado, no quiero una mansión, un efficiency, como si tengo que dormir en las calles de oro. Lo único que quiero escuchar es que mi maestro me diga: ven, buen sierva y fiel. Aleluya. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, esa es la palabra que quiero escuchar. Entra, tienes acceso, pero para poder tener acceso hay que estar en el lugar correcto, a la hora correcta. Aleluya. Mira, pasamos toda la vida desgastándonos por motivos insignificantes y perdemos de estar en los lugares que Dios nos ha llamado, porque tenemos en nuestras mentes algo, un sueño que alcanzar, porque todavía no hemos entendido que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Aleluya. Nuestra ciudadanía es en la patria celestial. Y cuando cierran tus ojitos a este mundo, si Cristo no ha venido antes, no te me asustes, Felo, pero para allá vamos todos. Nadie me diga sola vaya, ni toque madera. Para allá vamos todo el mundo. Está designado así por el Señor, que el hombre muera y después el juicio. Cuando cerremos los ojos a este mundo, entonces comienza la verdadera vida o la verdadera muerte. Entonces, no malgastes todo lo que estás haciendo ahora. Debería ser el preámbulo de la verdadera vida. Debería ser todo lo que usted hace cuando usted se compra una casa nueva o se renta en otro lugar y llega y no te gusta la pintura, las decoraciones que tiene, está pintado de amarillo con rojo. Y nosotras sobre todo decimos: no me gusta esta pintura, y ponemos al marido a pintar y la acomodamos según nuestro gusto para vivir allí. Esa es esta vida. Vamos, dile a tu vecino: esa es esta vida. Usted tiene que comenzar a acomodar esta vida para cuando te llame, te llegue la carroza, tengas todo acomodado para decir presente cuando el Señor nos llame a su presencia. Aleluya. No sé cuántos días me regaló el Señor, porque Él tiene todos mis días contados. Él tiene todos tus días contados. Así que tú no te preocupes cuántos días te faltan. Dios sabe, los tienes contados ya. No sé cuántos días me faltan, pero mientras llega el día que me toque el chofar a mí solita, yo me voy preparando. Voy pintando mi casita. Le digo: Espíritu Santo, ¿qué otro arreglito tú quieres que yo haga? Quito el cuadro, pongo el cuadro. Tapo el hueco o abro otro hueco. Dime, Espíritu Santo, porque esto es esta vida. Para eso es para lo cual usted tiene que estarse desgastando. Para que el Espíritu Santo se sienta complacido y tu ropita sea blanca y tu ropita esté bien planchadita. Para cuando el Señor suene el chofar, usted diga: voy para allá de fly. Y no haya nada que nos pueda detener. Entonces, ¿para qué estoy en este mundo? Para hacer arreglos. Aleluya. Vamos a pasarle la voz esta ya a tu vecino, que ya empezó a mirar para los aires. No le gusta esta parte. Dile a tu vecino: estoy en este mundo
Vamos, díselo. Mira cómo no quieren decirlo. Estoy en esta vida para hacer arreglos. Y si tienes que hacer un arreglo de urgencia, porque a veces se empieza a colar el agua por el techo. Se empieza a colar el agua por el matrimonio. Alábalo si puede. Se empieza a colar el agua por los hijos. Se empieza a colar el agua por la vida espiritual, por la economía. Hay salidero. Dile a tu vecino, si hay salidero, esta es la noche linda para arreglar tus cuentas con el Eterno. Aleluya. Esta es la noche linda para que dejes de impresionar gente y comiences a preocuparte por el corazón de Dios. Para que comiences a impresionar el corazón de Dios. Tú no tienes que hacer que ningún humano se admire de ti. Hay gente que quiere admiración. Y palmaditas en el hombro. Qué lindo lo hiciste. Eres un caballo. Le ganaste a las potricas de Faraón. Las yeguas de Faraón no son nada al lado tuyo. Y trabajan para eso. Y esa es la recompensa que obtienen. Una palabra de una persona que la mayoría de las veces te da un elogio hipócritamente. Pero usted tiene con eso. Ay, yo no sé con quién es eso en esta noche, pero va para allá. Y usted tiene con que alguien le diga, qué lindo, qué hermoso, qué precioso. Esa es la recompensa que vas a tener. Usted y yo no. Diga conmigo, yo no. Yo tengo el ADN de Betel. Ay, qué flojera. El ADN de Betel me dice que toda la gloria es para Cristo y que yo no necesito palmadita de nadie. Aleluya. Con que Cristo me sonría. ¡Ay, qué lindo! Si Cristo me sonriera, qué bonito. Eso es lo que yo tengo que buscar. La sonrisa del santo. Pero para llenar esa sonrisa, cuidado. Eso no es cualquier sonrisa. Como nos tienen también mal enseñados en este tiempo. ¿Y por qué Lucas señala entonces a Pedro y Juan? Pedro y Juan. Porque Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Diga, llenos del Espíritu Santo. Porque Pedro y Juan practicaban la disciplina espiritual. Ellos subían al templo, todo el mundo en casa, estaban cansados, estaban atendiendo mucha gente. Las primeras veces no sabían lidiar con tanto público. Seguro estaban atolondrados. Yo tengo 50 y ya estoy atolondrada. Estaban en casa, pero Pedro y Juan tenían disciplina espiritual. Aleluya. Son las 2:58. En 2 minutos tenemos que llegar a la iglesia porque es la hora de la oración. Esto no es religión. Yo quiero romper eso en el nombre de Jesús. Esa fortaleza que Satanás se ha encargado de levantar dentro de la iglesia. Yo adoro a Dios a donde sea. Sí, esa es la conversación que Jesús tiene con la samaritana. Juan capítulo 4. Jesús le dice, va a llegar la hora en que no van a tener que adorar ni en el monte ni en el templo. Y Dios estaba buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero guess what? Esa hora ha llegado, aleluya, donde los verdaderos adoradores, se está buscando un adorador. Dile ahí a tu vecino, se busca un adorador. Pero esa mentira que salió de la panza de Satanás, que usted no necesita congregarse. O que yo vengo cuando vengo. Cuando yo lo siento. Porque somos cristianos almáticos. Todo es emociones. Pero Pedro y Juan tenían disciplina. Disciplina espiritual. Usted tiene disciplina para ir al trabajo todos los días a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pero el Señor, Él me entiende, sí, Él entiende que hay gente que son Pedro y Juan y hay otros que no. Claro, Jesús mismo dijo, hay de 30, de 60 y de 90. El problema que enfrenta la iglesia hoy en día es que los de 30 quieren que los pongan a ser de 90. Pero hay que estar en el lugar correcto. Yo sé, hay gente tiesa ahí en los asientos, pero esto es Biblia. Esto es volver al corazón de Dios. Entonces, para poder ser usado por Dios, hay que subir de 30 a 60, aunque sea, dile a tu vecino, aunque sea 60. Vamos, dile a tu vecino, que está ahí con la cabeza metida abajo del asiento, dile, aunque sea de 60.
Porque la vida del cristiano debe ser como la luz de la aurora. Si llevas 5 años en 30, preocúpate. Vamos, dile a tu vecino. Si llevas 30 años sentado en el mismo banco y no das leche ni para un baby, entonces preocúpate. Porque la vida del cristiano tiene que ser como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Lo dice el proverbista, que va en aumento. Va en aumento. No que crece como la cola de la vaca. Para abajo. Y viven de puras historietas. Cuando yo estaba en Cuba, alaba ahora o disimula. Cuando yo estaba en Nicaragua, en el Perú, allá en Dominicana yo esos cultos con el guayo, aquello era lo más grande del mundo. Y en Puerto Rico, cuando los cultos de Puerto Rico y vivimos de historietas. Pero ¿y la hora correcta y el lugar correcto dónde está? ¿Se te quedó allá en Dominicana, en Honduras, en Nicaragua? Es como la luz de la aurora, que va en aumento. Lo que hiciste antes se quedó en antes, en el pasado. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Pregúntale a tu vecino. ¿Y tú qué estás haciendo ahora? Vamos, yo te voy a regalar 1 minuto para que tu vecino te cuente qué está haciendo ahora para Dios. Dile a tu vecino, vamos, pásale la voz allí, ponlo en 3 y 2, no me deja a mí sola en esto. Dile a tu vecino, ¿qué estás haciendo para Dios ahora? Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿cuál es el trabajo que estás desempeñando dentro de la iglesia de Jesucristo? Que no se limita solo aquí a Betel, sino que es una iglesia universal, donde hay muchos santos dando la vida por el evangelio. Usted y yo aquí sentados, criticando al predicador, criticando las canciones. Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿qué estás haciendo por Cristo? No le diga, no me cuente lo del pasado, cuéntame ahora mismo. ¿Qué estás dando para Dios? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Si no estás haciendo nada, hoy es el día. Dile a tu vecino, hoy es el día. Estás en el lugar correcto, a la hora correcta. Ponte de pie en esta noche. Terminamos cuando terminemos. Ponte de pie, ponte de pie. Aleluya. Allá en Cuba, voy a hablar de Cuba para que nadie más se sienta mal. Además, solo viví en Cuba y en Perú 4 años, pero no voy a hablar de Perú, voy a hablar de Cuba. Allá en Cuba, todos estábamos flaquitos así. Y cogíamos por aquellas calles lomas, loma arriba y loma abajo. Lloviendo, la gozadera para el culto. Aquí nadie se puede mojar porque se encoge. Espérate, no te muevas todavía, que ahora se pone bueno esto. Loma arriba y loma abajo. ¿Verdad o no, chino? La confraternidad. Sí. Cuando había confraternidad allá en Infante y Santa Marta. Ay, mamá, yo era niña, pero me llevaban por los moños, cogido a mí y a mi hermano para cuanto culto hubiera. Ese era el paseo de nosotros, los pentecostales, ir a ribaricandear y ver cuánta gente se subiera. Y los cultos no se acababan a las 9:30. Y los niños iban a la escuelita igual que los de aquí. Esa es la diferencia. Cuando usted dice, en Cuba yo, claro, esa es la diferencia. Pero aquí llegaste a malcriar niños. Alábale ahora. Sí, porque hay que volver a la iglesia primitiva, a la que dio resultado. Lo que está dando esta iglesia de hoy es cristianos momia. Y vamos a romper con eso en el nombre de Jesús, porque yo quiero avivamiento. Yo sé que usted también. Todo el que quiera avivamiento en esta noche, diga, yo quiero avivamiento. Sentado en tu casa viendo Netflix no vas a tener avivamiento. Entonces cogíamos, mi papá era de cuánta cosa había, él estaba en un departamento de música donde iban a cuanto pueblo que nadie conocía en Cuba, iba un grupo a levantar músicos porque en las iglesias pobrecitas no había músicos y eso se dedicó él un tiempo. Se dedicó un tiempo a trabajar con un team evangelístico, el primero que hubo en Cuba, eran 7 con él. Y allá iban a cuanto monte había, cuanto peligro. Pero ¿sabe lo que pasaba en esos montes? Que cuando iban, lo único que se veía en el monte aquel, porque no había electricidad, no había llegado electricidad,
eran las linternitas. ¿Cómo se llama eso que le decimos nosotros, mami? La chismosa. Esa que un poquito de aceite, ¿verdad? Con una mechita. Y con eso resolvían los cubanos, que somos los dueños de todos los inventos. Las patentes las tenemos nosotros. Sí, porque cuando usted se acaban los recursos empieza a inventar. Pero aquí está todo inventado, por eso todo el mundo está gordo. Y entonces lo único que se veía por todo el monte ese desde lejos eran las chusmitas esas así. De todo el que venía al culto y se llenaban aquellas iglesitas, ahí descendía el poder de Dios. Sin nada, sin música, sin luz, sin aire acondicionado, con la gente con los pies en el piso y los mosquitos que te levantaban en peso. Ahí estaba el poder de Dios. ¿Y qué pasa ahora? Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la iglesia de hoy? Que vinimos de Cuba, vinimos flaquitos. ¿Sí o no? Yo sí, yo me acuerdo. Los videos esos que tú estabas allá en Ecuador, eras así un win. Ajá. ¿Y Ramos, dónde tú estabas en Cuba? En la Ciénaga. Ajá. Pero llegamos aquí y se fue la flaquencia. Exactamente, porque todo es comodidad. El culto pónganlo a las 11 porque levantarse a las 10 no es fácil. Pero tú te levantas todos los días para tu trabajo. Hoy no puedo ir al culto porque me cogió la chikungunya, pero si faltas al trabajo te botan. Hoy no puedo porque... Y todo es excusa para Dios, excusa para Dios, excusa para Dios. Por eso no hay avivamiento. Y por eso tiene que llegar esta ficha de Dios aquí a este lugar a moverte así, decirte, hello, ¿tú quieres avivamiento, Mayrita? Yo sí, pero no me lo digas con ese ánimo. No. ¿Tú quieres avivamiento? Claro que sí. ¿Tú quieres avivamiento? Sí. ¿Tú quieres que tu casa sea avivada? Amén, amén. Mira, esta sí me coge el micrófono y todo. ¿Tú quieres que tu matrimonio sea avivado? Amén, amén. Y tu hija, tú sí, no, y no te voy a preguntar. ¿Y tú, mi hermana? Amén. Yes. Entonces dile ya a tu vecino, ponte las pilas porque esto no es de gratis. Vamos, dile a tu vecino, ponte las pilas. Tiene que haber una iglesia que se despierte. Tiene que haber una iglesia que se levante. Tiene que haber una iglesia que comience a sufrir por la causa del evangelio. Aleluya. El evangelio no es comodidad. Nunca lo fue. Nunca el evangelio fue comodidad. Nunca el evangelio fue hacer dinero. Nunca el evangelio fue hacerme de títulos y profesiones. El evangelio no es comodidad. El evangelio tiene una sola definición: poder de Dios. Aleluya. Dunamis. Ese es el evangelio de Jesucristo. Si quieres comodidad, cámbiate de iglesia. Porque aquí lo que estamos predicando es para incomodar gente, para sacarte de tu mediocridad y sacar lo máximo de ti. Tú tienes algo ahí adentro poderoso en ti, aleluya. Tú no lo estás viendo porque estás cómodo, pero para eso estoy yo aquí, el pastor, para decirte, hay algo poderoso de Dios que ha sido depositado dentro de tu corazón. Necesitas exponerlo, necesitas dejar que el Espíritu Santo lo manifieste. Mira, hay gente mirándome con una cara de incredulidad tremenda, pero te voy a repetir otra vez por orden del Espíritu. Tienes algo dentro de ti, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos, dile ahí a tu vecino, despiértate, levántate, levántate, levántate. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer iglesia en este lugar? Con Pedro y Juan. Aleluya. Con Pedro y Juan. Pregúntale a tu vecino y ya nos vamos con esto. Dile, ¿tú eres Pedro o eres Juan? Vamos, pregúntale a tu vecino, ¿quién eres, Pedro o Juan? No dejes que te diga otro nombre. Este es Pedro y Juan. Aleluya. Pedro y Juan. Pregúntale a tu vecino, ¿quién eres, Pedro o Juan? Aleluya. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús.